Premio Nacional de Periodismo, al hombre que lleva más de 50 años comprometido con la verdad y desde su trinchera periodística de investigación ha escrito diferentes libros y yo le voy a recomendar, obviamente el más reciente es el maestro Pepe Reveles con su libro Necropolítica y Narcogobierno, un gobierno que dice Donald Trump está ligado con el narcotráfico. Insisten con esta versión que es la versión de la Anabel Hernández, de los Héctor de Mauleón, de los Raimundo Riva Palacio, de los Alarraqui y de todos estos personajes. El querido Pepe Reveles, gran maestro a quien admiramos y respetamos y saludamos con mucho gusto. Pepe, pues así las cosas, tremenda Muy jornada. buen día, Vicente. Muy buen día, Vicente. Estamos aquí con mucho gusto, participando sin censura, saludando al amigo Paco Cruz y también al licenciado César Gutiérrez Priego. Y pues vamos a hablar de esta este masivo envío de narcotraficantes mexicanos a los Estados Unidos, entre otras cosas, el día de hoy. Bueno, déjame preguntarte para empezar, a pesar de que se intentó cumplir con acuerdos, con negociaciones, dice este comunicado de la Casa Blanca que a pesar de que nos dieron la oportunidad, casi les dimos chance y no hicieron lo suficiente. Suena a traición de personajes que se dicen amigos pero que no son amigos, de socios que no son socios y además que señalan ya, para que no quede duda, señalan a este gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum de estar coludido con el narcotráfico. Fuertes cosas, mi querido Pepe Reveles. Sí, bueno, ellos van a seguir insistiendo en este tipo de acusaciones sin fundamento y me parece que lo más relevante ahora es que México les ha dado un mentiz con este gesto generoso, porque eso se trata, de entrega de capos a una petición de los Estados Unidos, pero que aquí se cocinó, vamos a decir, se operó basados en una ley de seguridad nacional que hacía rato no se invocaba de esa manera, el artículo quinto, un tema del cual se ocupa la columna de la silla rota del licenciado César Gutiérrez Priego, que les recomiendo porque realmente está interesante y ahí se puede ver qué es lo que protege, qué es lo que procura hacer esta ley de seguridad nacional que, repito, no se invocaba hacía mucho tiempo. Pero lo que estamos viendo ahora es esa entrega de 29 capos a los Estados Unidos y me gustaría comentar, si quieres un poco más tarde, cómo de alguna manera esto está dándole una especie de final, a mí me lo parece, a la época de las extradiciones, porque se firmó una ley de extradición hace poco más de 45 años, que estuvo vigente durante ese tiempo, y en cada sexenio había X número de mexicanos que se iban a los Estados Unidos mediante esta legislación, mediante este tratado, que, por cierto, respetaba el hecho de que siendo mexicanos y siendo extraditados a Estados Unidos, no podían ser condenados a muerte. Es decir, no se les podía, como a Chapo no se le puede condenar a muerte porque fue extraditado. En cambio, este traslado sí permite que eventualmente algunos pudieran ser condenados a muerte y ya por allá algún medio está citando hasta 3 posibles candidatos a esta pena de muerte. Pero aquí lo que estamos hablando es de que de aquí en adelante, pues si ya dejaron de usar la ley de extradición, pues muy probablemente ya no lo van a usar, ya no va a estar vigente, ya para qué si no es necesaria, para qué meterse en enredos judiciales y en enredos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Cancillería, del acuerdo con Estados Unidos y las fichas que se envían
los respectivos gobiernos, sí, de todas maneras los podemos entregar sin problema, ¿no? Entonces, creo que hay un cambio de paradigma en esta relación, pero que no es gratuito. Es un gesto de generosidad, es un gesto de cooperación del gobierno mexicano con Estados Unidos en momentos en que estaban dos delegaciones las delegaciones de los dos países, con Mark Rubio, y de este lado estaban el secretario de la Defensa, el secretario de la Marina, el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, negociando pues otras cuestiones diferentes, ¿no? Y también incide finalmente en que me parece que tiene razón la presidenta Claudia Sheinbaum de no dejar que se inaugure sin más, de manera totalmente absurda desde Washington, una era de unilateralidad, en donde todas las decisiones les vaya a tomar la Casa Blanca por encima, por donde sea, sin pensar en su vecino del sur, mientras ella está proponiendo que justamente, y es un gesto generoso de la entrega de los capos a los Estados Unidos, justamente lo que está proponiendo es que puedan dialogar, que puedan intercambiar, que puedan intercambiar incluso no solo personas, sino datos de inteligencia, que puedan brindarse ayudas mutuas, que puedan discutir en común cuál sería el futuro de temas como el arancelario, como los aranceles, que aunque aparentemente no tienen nada que ver con la migración y con el narcotráfico, Donald Trump sí lo ha ligado una cosa con la otra. Es decir, como no me dan satisfacción en el tema migratorio, ni tampoco en el tema de los narcotraficantes que ahora son terroristas, pues yo les impongo aranceles. Entonces, creo que es importante fijar la meta de que no exista una política unilateral entre dos vecinos históricos y fatalmente vecinos geográficos, con 3.400 kilómetros de frontera, que no se lleven bien. Hay que procurar, con respeto a la soberanía, con respeto a las decisiones autónomas de cada país, hay que procurar que las cosas se hagan en acuerdo común con un gobierno que, aunque hay disparidad, digamos, en la visión de las cosas, hay disparidad en la riqueza potencial de cada uno de los países, hay disparidad en cuanto a que uno es potencia mundial y otro es un país en desarrollo, para decirlo, para no usar la palabra subdesarrollado, pues la verdad es que están juntos, los unen en la frontera y no pueden simplemente ignorarlo y cada quien tomar por su lado y decidir, sobre todo desde la Casa Blanca, qué es lo que va a pasar en el mundo y qué es lo que va a pasar con su vecino del sur. Mi querido Pepe, déjame también saludar al maestro Paco Cruz. Tú tienes 50 años en el periodismo, él va trasito de ti, más de 47 años en el periodismo de Paco, autor de una larga lista de libros de investigación periodística. Les voy a recomendar sus dos más recientes, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, y orgullosamente también parte de esta familia sin censura, que intenta desmenuzarle a la audiencia diferente e inteligente todo lo que está ocurriendo. Querido Paco, ocupaditas estas últimas horas. Vicente, Pepe, sí, primero saludarlos, un abrazo. Y mira, bueno, sí, la verdad es que estas horas empezaron el domingo. El domingo en Estados Unidos hay una serie de programas noticiosos siempre, cada domingo, y empezó con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, uh, quien prácticamente indujo a pensar a varios periódicos de Estados Unidos, incluido el Wall Street Journal, el New York Times,
que, que Estados Unidos está preparado para una incursión militar a México, para algún tipo de bombardeo. Están sugiriendo prácticamente el secretario de Defensa estaba en una reunión con el general Ricardo Trevilla Trejo, con el almirante Raimundo Pedro Morales, con Omar García Harfuch. Es decir, empezó esta andanada. Ese mismo día el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, prácticamente dejó sentado ya que impondrían aranceles, porque si bien están haciendo un trabajo razonable, el fentanilo sigue pasando. La realidad de lo que hay es que los aranceles, más allá del 25%, siguen siendo una herramienta para presionar, una herramienta para un embate, una agresión directa a una presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, que no se ha doblegado. De cualquier forma, bueno, hay que verlo. Por ejemplo, Justin Trudeau, ¿tú recuerdas cuántos dijeron aquí ¿por qué Claudia no hace lo que hizo Justin Trudeau? Y bueno, ahí está el resultado. El embate es contra todos ellos, el embate es contra China. En realidad, yo digo que en resumen, lo que hay es que el gobierno de Donald Trump pretende no solo matar el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá, que con esto lo está matando, sino quiere declarar una guerra comercial en todo el mundo, más allá de que algunos países o de que todos los países intenten cooperar con Estados Unidos o colaborar. Donald Trump está ejerciendo su megalomanía completa, su locura, su insanidad, su desconocimiento del nuevo funcionamiento de la economía. Está imponiendo reglas de imperio. Está imponiendo reglas de imperio, tomando estas medidas unilaterales que al final van a ocasionar que una locura en el comercio mundial. Lo que no saben es que ellos no están preparados para eso, Vicente, Pepe, no están preparados. Nosotros sí. Nosotros estamos preparados hace mucho, un dígito más, un dígito menos en la inflación. Nosotros lo sabemos manejar porque hemos vivido o vivimos hasta 2018 crisis sexenales por lo que sea, porque los presidentes prácticamente mexicanos se entregaron a Estados Unidos, y en ocasiones hasta 2 veces por año vivíamos ese tipo de crisis en las que veíamos crecer la inflación. Hoy no ha crecido tanto, lo dijimos desde que entró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en octubre pasado, o desde que tomó posesión, ha aguantado los embates, pero nosotros estamos acostumbrados. La cuestión es hasta dónde una decisión unilateral, o hasta dónde aguantarán los consumidores de Estados Unidos una decisión de esta naturaleza, porque los primeros que van a ser afectados van a ser ellos. Van a ser ellos, y en todos los productos que consumen. Nosotros, si compramos 1 kilo de arroz, vamos a bajarle a 3/4, a medio kilo, vamos a ir a los mercados, vamos a comer. Finalmente la producción se va a mantener. Quizá algunas fábricas tomen una decisión medio rara, pero yo lo dudo. Mira, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo decía en la mañana, trasladar la producción de un país a otro, toda la producción es complicadísimo. No solo por lo que implica en cuestiones mecánicas, técnicas, tecnológicas, sino por la mano de obra incluso, que allá es mucho más cara. No, también resulta improductivo porque no puedes trasladar al consumidor todos los costos de esto y todo el tiempo que se tardaría. Donald Trump tampoco es que tenga mucho tiempo. Está jugando con fuego, y ese fuego lo puede quemar. En cuanto los consumidores de Estados Unidos empiecen a sentir o a resentir que que los aranceles son una herramienta de negociación que los va a perjudicar, van a protestar.
Es decir, una vez que te afectan la billetera, que te afectan el estómago, protestas. No importa que vivas en México o en Estados Unidos. Lo que yo digo es que esta medida no va a golpear en primera instancia al mercado mexicano, que sí va a haber efectos y va a haber impactos. Va a impactar directamente a los consumidores estadounidenses, quienes se van a enfrentar, y digo yo, a circunstancias desconocidas. Sí, tienen una inflación 2, 3%, ahí la mantienen, pero esto va a ser algo desconocido para ellos. Algo desconocido porque les van a llegar otro tipo de precios, decía Ricardo Sevilla en su participación. Perdón, recordaba el efecto, el fenómeno, así lo llamaron, licuadora. Sí, hoy no son lavadora. Hoy no van a ser las lavadoras, van a ser prácticamente todos los productos y de todos los países. La cuestión es que van a aumentar los precios en Estados Unidos, no solo de los productos mexicanos, de los productos chinos, de los productos canadienses, de 20 países son como los que están involucrados en las ya no amenazas, en este acto de agresión de Donald Trump. Entonces, los consumidores de Estados Unidos se van a enfrentar a algo que no conocen. Nosotros lo conocemos. Incluso podríamos pasarla bastante bien. Por eso, ve a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lo que dice: tenemos que actuar con tranquilidad, con paciencia, hay que pensar las cosas, porque hemos pasado desde, mira, no voy a ir más atrás, pero de Miguel de la Madrid para acá, hemos pasado inflaciones fortísimas, violentísimas, devaluaciones gravísimas. Entonces, el impacto primario va a estar en los consumidores de Estados Unidos. ¿Van a aguantar? Yo verdaderamente lo dudo. Y después, una vez que vean caer su producción en varios sectores, va a haber una reacción adversa. 4 años es bien poquito. Así que yo digo, por eso veo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la vi en la mañana, sí, de pronto un poco fuerte, pero la verdad es que está muy tranquila. Está tranquila, dice que ya tienen su plan A, B, C y D. Jaime decía, necesitamos ver qué hay más allá del plan B y C. Ella dijo el domingo, lo va a decir en la concentración masiva a la que convocó. Entonces ya veremos, pero mira, yo estoy de acuerdo con Jaime en lo que decía. Este es el tiempo de Claudia. Es ella. Ella va a mostrar de qué está hecha y va a mostrar cómo salir adelante sin Andrés Manuel López Obrador. Es decir, nunca ha estado, nosotros lo hemos dicho, bajo su tutela, nunca, jamás, pero esto va a servir como un canal para matar todas esas narrativas. Así que yo, como la vi hoy, la he visto en otras ocasiones, en otras mañaneras, cuando sale enojada, cuando sale verdaderamente, a veces he dicho encabronada, porque se le nota, pero hoy está tranquila, ya tenemos el plan C, A, B, C y D, entonces habría que verlo, y insisto, ya antes de cerrar, en primera instancia, el aumento de aranceles les va a pegar a los consumidores de Estados Unidos, porque son 20 países y China ya dio a conocer su posición oficial, aranceles de entre 10 y 25%. Canadá va a imponer aranceles. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ya dijo también medidas arancelarias y no arancelarias. Entonces, de entrada, yo supongo que los 20 países van a imponer aranceles también a Estados Unidos. Así que hay que tener cuidado. Por el otro lado, mira el tema que tocaba Pepe, el tema de la expulsión literalmente, o destierro literalmente, hablando de los 29 capos del narcotráfico, sí sienta un precedente y puede cambiar el ritmo de las negociaciones con Estados Unidos en cuestión de extradición. Yo de pronto lo dudo, te voy a explicar por qué. Primero, porque es una medida extraordinaria y hay que reconocer que fue una medida audaz política. A Donald Trump no lo vas a satisfacer con nada, no lo vas a satisfacer, pero fue una medida audaz, pero una medida audaz que tuvo bases. ¿Cuál es la base? La Ley de Seguridad Nacional que promulgaron los panistas. La promulgó Vicente Fox en 2005. Sí, no es una herramienta que se haya sacado Claudia Sheinbaum Pardo o su equipo jurídico de la manga. No, la promulgaron los panistas. La promulgaron y se usa, ahí está. Entonces eso hay que dejarlo primero. En 2005 el presidente Vicente Fox Quesada, un militante del PAN, la promulgó. Entonces se va a hacer, se usó porque primero
porque sí fue una especie de concesión, una especie de generosidad para mantener las negociaciones y decir México tiene disponibilidad de trabajar contra los capos, contra los cárteles, contra el tráfico de drogas, incluido el fentanilo. Pero también eh, tomó la medida. ¿Por qué? Porque tenemos un poder judicial que es el mismo que hemos arrastrado desde Ernesto Zedillo, y si vamos más atrás, que frena cualquier medida en ese sentido, y que sí hay peligro. Decíamos anteayer, el periódico El Universal publicó en ayer fue lunes, publicó en su primera plana a cuántos narcos, más de 70 capos liberados por el Poder Judicial actual. En agosto cambia. Yo supongo que se va a regresar al viejo sistema del tratado de extradición, pero de momento se puede usar porque además no es que haya sido algo ilegal. E insisto, es bien importante advertir que esa ley de seguridad nacional la promulgaron los panistas con apoyo de los priistas, y la presidenta lo que hizo fue aprovechar las herramientas que en algún momento pensaron utilizar los panistas y los priistas, Vicente. Pero yo espero que en el futuro, una vez que pase agosto, cuando se renueve la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un número de magistrados y de jueces federales, regresemos al viejo esquema y se use solo en casos excepcionales la ley, los artículos 3 y 5 de la Ley de Seguridad Nacional, Vicente. Así es, precisamente de esto es lo que aborda, como lo decía Pepe Reveles, la columna de César Gutiérrez Priego, a quien saludamos con mucho gusto, el abogado César Gutiérrez Priego, quien aparecerá en las boletas del próximo 1 de junio como candidato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministro a la Suprema, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Y su columna hoy en La Silla Rota habla precisamente de este traslado de los 29 capos a Estados Unidos. César Gutiérrez Priego es abogado, especialista en Derecho Penal, Derecho Militar y Seguridad Nacional. Querido César, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Muy bien, Vicente, con el placer de saludarte. Saludo también, por supuesto, a Paco y a Pepe, que siempre es un placer estar con ellos. Y fíjate, en la columna explicamos un poco porque obviamente muchas de las personas que han opinado públicamente señalaban que no había un fundamento legal. Y explico, ¿no?, que incluso esta ley, como bien lo señala Paco, viene desde los tiempos del gobierno de Vicente Fox. Tiene 20 años, ¿no?, de haber sido promulgada y entrada en vigor. Y cuando tú entiendes las decisiones que se toman derivadas de la seguridad nacional, existe la justificación, incluso conforme al artículo 89, de que el Ejecutivo tome ciertas decisiones que incluso pudieran considerarse contrarios a un marco jurídico. ¿A qué es lo que me refiero? Que por supuesto el hecho de que el gobierno de los Estados Unidos haya declarado a los grupos criminales mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras y globales cambia obviamente la situación de cómo se ve la extradición que se está solicitando y la negativa por parte del gobierno mexicano derivado de todos estos amparos que se han concedido por parte de miembros del Poder Judicial. ¿Y a qué es a lo que me refiero? A ver, por ejemplo, con lo de Don Rodo, ¿no?, el hermano del Mencho. Yo puedo entender que el artículo 22 constitucional te explica que cuando se promueve un amparo con fundamento en ese artículo, los jueces de oficio tienen que conceder una suspensión provisional en lo que se revisa y que esta suspensión provisional sea analizada y revisada. Pero te habla de que tendrás un plazo máximo de 3 meses para poder resolver esta situación. Y vemos a personajes como el Z40 y Z42 que tenían más de 11 años promoviendo diversos amparos cuando se sabe que no tendrían por qué haberse podido promover para no ser extraditados. O el caso, ¿no?, de Rafael Caro Quintero, que es sumamente conocido. Entonces, sí saber diferenciar, y me parece que eso es algo que siempre le faltó al Consejo de la Judicatura Federal y en específico al Poder Judicial de la Federación, el saber comunicar con la gente y no nada más salir a decir, bueno, pues que es su obligación, porque las sentencias son de carácter público. Si tú no lo explicas a la gente no va a entender. ¿Qué es lo que pasa aquí?
No podemos negar, y ha sido una discusión en donde ha habido mucha crítica por parte de algunos personajes en diferentes medios y redes sociales, en donde yo he dicho, bueno, ya hizo un señalamiento al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, es retomado también por la presidenta de México y hay el inicio de 17 carpetas de investigación por parte de la Fiscalía General de la República. ¿Qué pasará el día de mañana si existen elementos para solicitar órdenes de aprehensión en contra de estos miembros del Poder Judicial, de estos jueces o de estos magistrados? Se señalará el hecho de que es una investigación que viene derivada de actos de corrupción, o van a manejar que entonces es un ataque por parte del gobierno federal. Y ese es el problema de la disyuntiva que hemos tenido. Señalaba Paco también bien, ¿no? Me parece que se quiso mezclar una guerra comercial que inició Estados Unidos con la gran parte de los países del planeta, con Europa, con países asiáticos, con Canadá, con México, con países de Sudamérica, etcétera, con la intención de manejar temas que incluso fueron utilizados como pretexto para tratar de presionar al gobierno mexicano. Y me parece que el gobierno mexicano hizo un excelente trabajo. Y me parece que incluso la forma como la presidenta de México ha afrontado esta situación, se ha visto que la gente no solo está contenta, sino que está satisfecha. Tan es así que el nivel de popularidad de la presidenta subió a porcentajes inimaginables que por lo menos yo no tengo memoria, ni siquiera con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque el trabajo de seguridad que ha hecho el gabinete, obviamente la gente lo ve, ese esfuerzo que se ha realizado, cómo se ha llevado a cabo, ir en contra de los grupos criminales. Se tiene que reconocer que una de las áreas de oportunidad que tenemos en el país es que, pues derivado de tantos sexenios que se descuidó en su momento con el PRI, con el PAN, el empoderamiento de los grupos criminales, y el hecho de que en un sexenio con el presidente Andrés Manuel López Obrador era imposible poder acabar con estos grupos criminales, la forma de trabajo que está teniendo en este momento el Gabinete de Seguridad y los resultados, que es lo más importante, han dado obviamente con una gran aceptación por parte de la ciudadanía y de obviamente la población en general. Pero cuando escuchas el comentario de ciertos sectores, de ciertos opositores, de ciertos comentócratas y algunos medios de comunicación que parece que salen a aplaudir y están contentos de que pudiese haber una situación que afectara a la economía del país o afectar a la gobernabilidad, pues te das cuenta de la mezquindad, que ellos no tienen propuestas y lo único que quieren es que le vaya mal al país. Y como lo decía Paco, ¿no? En México estamos acostumbrados a salir adelante sin importar las circunstancias. Durante todos los sexenios del PRI, del PAN, lo vivimos. En México, y por eso me encanta esa famosa frase, ¿no? Cuando le preguntan a este director de películas que por qué somos así los mexicanos y dice, I'm Mexican. Sí, lo entiendo perfectamente. Los mexicanos salimos todos los días en la mañana con la bendición de nuestra madre, la Virgen de Guadalupe, la pata de conejo, a rifárnosla todos los días en el transporte público para que no nos asalten, para que el policía corrupto no nos agarre, para el jefe que obviamente nos paga un sueldo miserable y que nada más está buscando ver cómo nos explota, no nos explote, ¿sí me explico? Para ver que tengamos la posibilidad cuando regresemos, que el transporte público no esté tan lleno, y lo entendemos y lo vivimos todos los días. Hoy que se tiene otro tipo de posibilidades, vemos la respuesta del pueblo de México y me parece que incluso el hecho de que la presidenta de México haya tenido la serenidad para salir y decir el día domingo nosotros públicamente expresaremos cuál es el plan B, es darle importancia al pueblo de México y a la sociedad en general de que la respuesta que se va a dar es bien pensada, bien analizada y que será compartida. Y me parece que yo, salvo lo que pueda expresar Paco y Pepe, que tienen más años que yo, nunca había visto un apoyo de esta forma para un presidente de México como el que hay en estos momentos para la doctora Claudia Sheinbaum. Fíjate, César, estoy leyendo a estos personajes, ¿no? Que se exhiben solitos con lo que escriben o dicen. Por ejemplo, el que fuera embajador de México en Estados Unidos en tiempos de Calderón, Arturo Sarucán, dice, pero no iba a haber ni aranceles, ni deportaciones, ni acciones en materia de seguridad contra México. Lo dicho desde la campaña presidencial 2024 en Estados Unidos, y aquí estamos. El peor momento de la relación bilateral en tiempos modernos y en gran medida todo cortesía de los 6 años del López Obradorismo, dice Arturo Sarucán.
Guadalupe Acosta Naranjo, fíjense nada más. Propuesta que la presidenta envíe a López Obrador y Manuel Bartlett a negociar con Trump el espinoso caso de sus acusaciones sobre la alianza del gobierno con el narco. Capaz se resuelve la crisis. Y bueno, pues ya el colmo de los colmos, Alasraqui dice que no hay que ir el domingo a cerrar filas con la presidenta. Definitivamente Alasraqui no se da cuenta de las encuestas que apuntan al respaldo histórico a la presidenta. Esto fue lo que dijo hace rato Alasraqui, ¿eh? ¿Lo tienes, David? Échalo. No tenemos que ir el domingo a apapachar a Claudia. No tenemos que... Mira, que se quede con sus acarreados, porque lo que van a ir van a ser acarreados. No, ya lo no va a ir el pueblo de sé, México. ya lo sé. No, pero ¿sabes cuál es el no problema? debe ser, que además caray. van a meter en un brete, y te lo advierto, a los gobernadores de oposición. Sí, porque claro. los van a invitar. Y los van a No van a obligar. Y yo, ¿cuánto No, vas? ¿Cuánto ¿tú vas crees pagando? que sí van? Cabrón, están firmando todos los desplegados de la CONAGO. Claro. ¿Y sabes también como quiénes van a CONAGO. ir? ¿Saben también quién van a ir? Los empresarios. bueno. Paco Cervantes bueno. en primerísima En primera fila. Ahí va a estar. Aplaudir. Ah, no, seguro. Pues, Pero por viste lo que dijo supuesto. Gaby Siller de lo de Hecho en México. Es una vacilada Pues con es el una Plan México, vacilada. con todo este tipo de cosas. Es puro jarabe de perico. No. Bueno, pensaba que era nada más Alarraqui, ahí está Beatriz Pajés, periodista, está el saco de pus, el calderonista Javier Lozano, y bueno, hacen referencia a este pronunciamiento también porque van a meter en un brete a los gobernadores de oposición. Este pronunciamiento de la Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores es unánime, opositores o morenistas. La Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores expresa su rechazo a la decisión del gobierno de Estados Unidos de imponer aranceles a las exportaciones mexicanas, medida que impactará negativamente la economía de ambos países, afectando el comercio, la inversión y el empleo en múltiples sectores. México y Estados Unidos han construido a lo largo de décadas una relación comercial basada en la integración de cadenas productivas y en los principios de libre comercio establecidos en el TEMEC. La imposición de aranceles vulnera estos acuerdos y genera incertidumbre en los mercados, poniendo en riesgo la competitividad de América del Norte como bloque económico. Desde la CONAGO manifestamos nuestro respaldo al gobierno de México en las acciones que emprenda para defender a los sectores productivos del país y proteger a los trabajadores y consumidores de ambas naciones. Como lo ha expresado nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, es fundamental mantener abiertos los canales de diálogo y negociación para atender las implicaciones de esta medida y salvaguardar la estabilidad comercial. Y nos sumamos a su pronunciamiento sobre la relación entre México y Estados Unidos, la cual debe basarse en el respeto mutuo, el diálogo y la cooperación. Nuestro país es un socio estratégico para el crecimiento de Norteamérica y medidas unilaterales como esta afectan no solo a México, sino a millones de familias y empresas de ambos lados de la frontera. Los gobernadores de México reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo económico de nuestras entidades y con la estabilidad de la relación bilateral con Estados Unidos. En coordinación con el sector privado y el gobierno federal, impulsaremos estrategias para mitigar los efectos de esta medida y fortalecer la competitividad de nuestra economía. Hacemos un llamado a la unidad nacional en este momento clave, reiterando que México seguirá siendo un socio confiable, competitivo y dispuesto a defender sus intereses con firmeza y responsabilidad. Lo firman desde la presidenta de la CONAGO, Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, y los demás gobernadores y gobernadoras y la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Pepe, 50 años reportando lo que ocurre en nuestro país. ¿Cómo ves este llamado a cerrar filas, a la unidad nacional, en momentos en que la oposición, tal vez como nunca antes, ni en los peores momentos del PRI estaba tan reducida como está el PAN, el PRI, por talento y habilidad propia, por no estar del lado del pueblo? Y bueno, esto de también, ahí te lo dejo,
de tarea, ya también escucharemos los comentarios de Paco, ¿se puede confiar en un socio? En un socio que históricamente sabemos que no tiene amigos, tiene intereses, y un socio que saca las garras para traicionar en momentos en que se habla de coordinación, de confianza, para atender temas como el tráfico. ¿Ya se puede confiar? Estas dos cosas sobre la mesa. Sí, a mí me parece que hay un movimiento natural de arropar a la presidenta porque se está viendo exactamente cuál es el panorama del intento de imponer las reglas por parte de Estados Unidos. Decía yo que estamos en la era de la unilateralidad. Todas las decisiones se quieren tomar en Washington, afecten o no afecten a los vecinos, ¿no? En este caso a nosotros, y creo que el hecho de que la presidenta haya asumido un papel de defensa de la soberanía, de colaboración, pero sin sumisión, de cooperación, pero sin imposiciones, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante que esto ocurra y creo que el gesto de haber entregado a estos 29 narcotraficantes tiene que ver justamente con esto, porque se dio en momentos en que se daban las pláticas de México y Estados Unidos de los grupos de negociadores de los dos países, como diciendo, aquí estamos nosotros poniendo nuestro granito de arena, aquí estamos dando señas de que nuestra cooperación es real, no es no es una declaración a la prensa, es una acción real y concreta, positiva, que ustedes deben valorar en su medida. A mí me parece que además de que se invocó la Ley de Seguridad Nacional, fue muy evidente que los jueces habían estado liberando gente y pretendían seguir liberando. Estos 29 individuos fueron enviados a Estados Unidos en el momento en que ya se estaba avanzando en la posibilidad de que fueran puestos en libertad. Lo que quiere decir que el Poder Judicial en México sigue estando del lado de los delincuentes enriquecidos que tienen capacidad para contratar pues abogados que están entre los más caros del mundo, ¿no? Que cobran carísimo, pero que sí logran de pronto acordar con las autoridades de la manera que sea para poderlos poner en libertad. Y ahí está implícito un hecho que no se dice en este momento, pero que ha sido histórico. Ya dejan de operar estos capos desde la cárcel, como ocurrió en muchos años. Me acuerdo que el zar antidrogas, José Luis Santiago Vasconcelos, en el momento que estaban Ociel Cárdenas y Benjamín Arellano Félix en la cárcel, él declaró a la prensa que acababan de pactar una unidad, un trabajo conjunto en contra del Chapo Guzmán y del Mayo Zambada, del cártel de Sinaloa, ni más ni menos. Y eso estaba implicando que si manejan los acuerdos para operar de tal o cual manera en sus embates, pues también estaban manejando el tráfico de drogas. Otra prueba de que estaban manejando el negocio desde la cárcel es que estuvieron bastantes años en México, 4 o 5 años en cárceles mexicanas, luego fueron extraditados y cuando llegaron a Estados Unidos y llegaron a una corte que los enjuició, aportaron, en el caso de Benjamín Arellano, hasta $100 millones como una imposición del juez dentro de la condena, ¿no? Y Ociel Cárdenas entregó no menos de 50 millones, aunque se dice que fueron muchísimos más, pero públicamente se manejó que entregó $50 millones. ¿Qué quiere decir esto?
que entraron ricos a la cárcel y salieron ricos. Se les impuso prisión, estuvieron encerrados tras las rejas, pero ellos seguían enriqueciéndose. Ellos no perdieron jamás el nervio financiero de que los hacía ser los grandes capos que eran y que seguían manejando desde la cárcel el negocio justamente para seguir enriqueciéndose. Ahora que están en Estados Unidos, eso les limita a todos los que fueron enviados la posibilidad de seguir manejando el negocio desde la cárcel, porque ahí no se da el caso de que tengan celulares que pagados o escondidos para poderse comunicar y estar dando órdenes desde su encierro, de tal manera que ya no pueden manejar el negocio. Entonces, eso sí le pega a los traficantes mexicanos, que ahora Estados Unidos llama terroristas, ¿no? Pero tenemos la fortuna de que no se ha dado el caso en México, como se dio en Colombia, de los famosos extraditables, de cuando todavía estaba libre Pablo Escobar, hubo un movimiento por parte de los capos de la droga en Colombia, que organizaron ataques al gobierno justamente en contra de la política de extradición. Impusieron una guerra en contra de ser llevados hacia territorio de los Estados Unidos. Tenían una frase incluso que decían: prefiero una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos, porque de alguna manera se daban cuenta de que perdían los privilegios que tenían en las cárceles, ¿no? El propio Pablo Escobar se sabe cómo él contribuyó a la construcción del penal en el que luego fue él mismo encerrado. De esa manera, de ese tamaño era la corrupción en Colombia, para que fabricara la cárcel donde iba a estar recluido. Entonces, creo que esa es otra ganancia, no nada más que México se deshace de una bomba de tiempo con la posibilidad de que los jueces liberen a los presos, o que haya fugas como las que históricamente ha habido en México, o por lo menos las más reconocidas como la del Chapo Guzmán, pero también las dos ocasiones que se fugó, no una, sino dos, sino también cómo hubo liberación masiva de presos. En una ocasión la hubo en Michoacán, y en una segunda ocasión recuerdo cuando el Culiacanazo, que fueron liberados los reos más Sinaloa, dentro de la movilización que protegió a Ovidio de que fuera encarcelado, y cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que lo dejaran en libertad. Después, bueno, se reivindicó porque fue capturado por segunda ocasión, y ahí ya no hubo oportunidad de que lo liberaran. Lo intentaron, pero no lo lograron, y está hoy preso en Estados Unidos intentando negociar no quedarse toda la vida dentro de prisión. Ovidio junto con su hermano, que están en condiciones diferentes frente a la justicia, pero que van a negociar seguramente un acuerdo de culpabilidad para poder quedar libres, porque son muy jóvenes para quedarse décadas en prisión en los Estados Unidos. Así es, querido Pepe. Paco, pues estos acuerdos también con los presuntos capos y la posibilidad del regreso del Mayo Zambada, ¿tú advertías de este poder judicial podrido en un año de Hidalgo? Recuerdo que tú lo mencionabas, que esto se va a poner complicadísimo. Bueno, publica el Universal estas liberaciones de 72, el caso del Rodo, el hermano de el Mencho, en fin, tantos temas. Y yo preguntaba, ¿se puede confiar en un socio que te traiciona, en el caso del gobierno de Estados Unidos, y que pues se convierte en algo así como un abusivo, un bully? Mi querido Paco,
también ahí dejo el tema de la unidad nacional y lo importante que resultaría. Fíjate, Vicente, Pepe, César, que además le mando un abrazo a César, me da mucho gusto que se haya resuelto lo de su candidatura efectiva a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mira, primero tenemos que lidiar con Estados Unidos. No vamos a poder confiar nunca en él. Es decir, nunca ningún presidente demócrata, republicano, puede ser confiable para México. Ninguno. Todos obedecen a intereses empresariales. Si la democracia estadounidense es un mero mito, y ahora tenemos a un presidente en Estados Unidos que además es un agresor, es un criminal, hay que decirlo, un criminal, y es un criminal agresor que tiene intereses no para la clase trabajadora y la clase pobre de Estados Unidos, tiene intereses económico-financieros muy fuertes. Entonces nunca podemos confiar con él, pero siempre vamos a tener que negociar y lidiar con él. ¿Por qué? Pues porque tenemos nada más 3,200 kilómetros lineales de frontera. Así que la historia nos condena a estar pegados a ellos, o los condena a ellos a estar pegados con nosotros. Así que pues tenemos que lidiar. Mira, y nada más antes, yo recuerdo, y seguramente muchos lo recuerdan, tú lo debes recordar, Pepe, César, cuando el presidente López Obrador llegó a la presidencia, o tomó posesión, hubo un problema muy similar, con menos ostentosidad que pero hubo un problema similar por aranceles que impuso Donald Trump. Y el presidente López Obrador ordenó imponer aranceles a productos de Estados Unidos y afectó a Estados Unidos por más de $1,000 millones. No tengo la fecha a la mano, la cantidad a la mano, pero fueron más de $1,000 millones, y eso obligó a Donald Trump a meter reversa. Así que, pues sí, no podemos confiar. Decía Jaime, bien importante, que es para mí también es fundamental, no ahora, hace añísimos, que es urgente diversificar a nuestros mercados de exportación y de importación, diversificar, y esta es la oportunidad perfecta para que Claudia Sheinbaum Pardo aproveche y vea todas las alternativas que hay, pero no nos podemos deshacer de Estados Unidos nunca, y ella lo sabe, bueno, todos lo sabemos, así que deben tomar medidas iniciales para encaminar a México a depender menos de Estados Unidos, pero por otro lado, también ellos dependen en mucho, y por eso quería poner el ejemplo del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque siempre es ilustrativo. Le impuso Trump aranceles y el presidente, yo recuerdo que ni se amilanó. El presidente no sufrió, estaba como está la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ahora, tranquilo, impuso una serie de aranceles a Estados Unidos, a productos de Estados Unidos, y Donald Trump terminó echándose para atrás en 2019. Así que pues no podemos confiar, pero hay que negociar con ellos. Por otro lado, vamos a tener que vivir con el narco. Mira, lo dijimos en otras charlas, lo hemos dicho. La cuestión es que en este momento, por ejemplo, el cártel de Sinaloa ya no es el cártel de Sinaloa que era. No sé cuántas facciones hay, no sé cuántos hay como 6 células ya por lo menos, como 6 células, pero todas están muy debilitadas. El gobierno tomó decisiones desde que llegó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y lo platicábamos ayer con Jaime, de trabajar mucho en la inteligencia. Eso va a debilitar no a la facción de los chapitos, no a la malliza, va a debilitar a todas las células, y eventualmente va a debilitar al cártel Jalisco Nueva Generación. No es que se vaya a acabar con el narcotráfico, no se va a acabar, pero va a reconfigurar todo el mapa del narcotráfico, y eso va a permitir eventualmente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo entregar otro tipo de cuentas, otro tipo de país, pero nunca vamos a estar lejos de Estados Unidos por más que uno quisiera. Lo que puede hacer la presidenta, seguir trabajando como está, trabajar mucho en inteligencia, aminorar el impacto de los grupos general del crimen organizado, y aguantar las presiones, pero
yo insisto, tenemos la enseñanza que dejó el presidente López Obrador. Sí te puedes pelear con Trump, sí, pero claro, no tienes que ser agresivo, pero López Obrador no fue agresivo, pero aprendió a lidiar con él. Lo supo manejar, y al final fue Trump, yo recuerdo en 2019, el que se echó para atrás. El que se echó para atrás ahora viene muy agresivos, porque incluso, bueno, pues ahí están las Fuerzas Armadas, pero yo lo he advertido. En 2002 hubo una acción similar, que los periódicos no la reportaran, eso es otra cosa, pero una acción similar. Ahí le mandaron a la frontera a Vicente Fox Quesada, le mandaron al ejército tanques, drones, incluso dado las marcas, los mismitos de la DEA, de la CIA, del ejército. La diferencia es que Vicente Fox y Marta Sagún Jiménez doblaron las manos inmediato. Cedieron a todo lo que quería el presidente, quien era George W. Bush, o Bush hijo, cedieron a todo. Y otros presidentes mexicanos, pues mira, nunca enfrentaron esto. ¿Por qué? Pues porque todos o trabajaban para la CIA o estaban entregados a Washington, a la oficina oval. Así que hoy tenemos una presidenta que se ven los problemas mayores, más de lo que parecen. Pues ¿por qué? Porque tiene a toda la prensa tradicional o la prensa corporativa en contra, y la va a tener. Y aquí lo hemos dicho no una vez, Vicente, Pepe, César, no, tiene una prensa que va a aprovechar cada momento, y de momento está viendo tema de los aranceles, ese tema de los militares en la frontera, de una eventual incursión armada, de un bombardeo, lo están viendo, lo van a aprovechar. O sea, eso hay que estar consciente siempre. No me fijo en los otros tres, mira, en Alarraqui, en la señora, y en el otro tipo, porque esos son la basura de la comunicación, hay que decirlo, ¿sí? Javier Lozano, Alarraqui, la Beatriz Pajés, son la basura de la comunicación. Hay que decirlo abiertamente. O sea, no es un medio que vaya a impactar en nada, abiertamente. Pero como los otros, van a tratar de aprovechar cada momento para golpear a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para golpear a la 4T, para golpear a la prensa independiente. Pero la prensa independiente tiene una ventaja sobre todos ellos, estos que son basura informativa, y los otros que son también basura, pero que además están trabajando en periódicos aparentemente poderosos. Yo digo poderosos en sentido económico, pero todos ellos no tienen influencia, son irrelevantes. Hace mucho perdieron el monopolio de la información, que es lo que tenían. Tenían el monopolio de la verdad, tenían el monopolio de informar, y van a mantenerse así. Van a mantenerse así porque no saben para dónde ir, porque no entienden qué está pasando, y lo que pueden aprovechar va a ser estos momentos para tratar de impactar en el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Lo van a poder? Yo creo que no. Creo que si la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como me dio la impresión ayer u hoy, que sí tiene un plan, digo, no lo conocemos, ya lo vamos a conocer el domingo, pero sí tiene un plan. ¿Por qué? Porque ya lo hizo el presidente López Obrador. Es decir, no es una novedad. Así como decía que no es novedad que nosotros nos vayamos a enfrentar a una inflación un poco más arriba, tampoco es novedad que se puede enfrentar al presidente de Estados Unidos. Antes no lo hacían porque eran cobardes y porque eran vendidos. Eran presidentes chayoteros, voy a decirlo así, todos chayoteros de Estados Unidos. Así que nadie se había enfrentado hasta que llegó López Obrador. Hoy tenemos esta situación inédita, pero una situación histórica que Claudia Sheinbaum Pardo puede resolver muy bien, tomando las lecciones que dejó el presidente López Obrador. Lo otro, pues así vamos a estar 4 años, Vicente, 4 años vamos a estar así. Bueno, menos, déjame decirte, por lo menos 2 años y medio, porque eventualmente esta situación va a debilitar o va a impactar en la ciudadanía estadounidense, y si aprovechan bien los políticos demócratas, Donald Trump va a tener que echar reversa a todo. Así que como 2 años vamos a tener que aguantar esta monserga que se llama Donald Trump, Vicente. Así es, Paco. Mi querido César, antes de escuchar también una actualización sobre tu caso, veíamos algunos de tus amigos con preocupación esto de que no aparecía tu información en el INE, y afortunadamente ya se resolvió, porque creo que hay
hay gente que no te quiere, ya ves, por tener los amigos que tienes lo que te pasa. Déjenme mostrarles cómo el gobernador de Durango ha hecho que Alito saque chile por la cola. Los gobernadores de oposición del PRI, como el gobernador de Durango, también cierran filas con la doctora Claudia Sheinbaum. Soy Esteban Villegas, gobernador de Durango. Voy ahorita a una gira, pero bueno, amanecimos con la noticia de que Estados Unidos nos sube los aranceles. Y yo quiero mandar este mensaje no solamente a los duranguenses, sino a los mexicanos, de que tenemos que estar más unidos que nunca. México ha pasado por diferentes momentos en la adversidad y lo único que nos ha sacado adelante es nuestra unidad. Por eso, nuestro apoyo irrestricto y al 100% a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, que es quien dirige los destinos de nuestro país, porque así lo decidió el pueblo de México, y nosotros tenemos que estar en el mismo canal, en la misma sintonía, luchar por lo mismo. México es más grande que los colores, que los partidos, que la parte ideológica, y hoy es cuando más unidos debemos de estar. Por eso, presidenta, cuente con nuestro apoyo, con nuestro respaldo como mexicano, como gobernador, como duranguense, porque juntos, como en otras ocasiones, vamos también a salir de esto. México es grande y lo vamos a demostrar. Bueno, en este caso, bofetadón de un gobernador de oposición al presidente del PAN y a presidente del PRI. Querido César, vamos contigo y por favor actualízanos de la situación. Ya muchos estaban preocupados por la posibilidad de que te bajaran a la mala de la candidatura rumbo a la elección del 1 de junio. Buscará ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, cuéntanos, querido César, también esto y tus comentarios. Fíjate, Vicente, yo agradezco todas las muestras de cariño, el apoyo, obviamente, de comunicadores como tú, como Paco, como Pepe, de diferentes creadores de contenidos, que apoyaron el reclamo que yo hice justo. Y todo se derivó de que el día viernes de la semana pasada, dentro de todos estos registros que se tienen que estar realizando ya como candidatos, obviamente hay que subir cierta información curricular y hay que dar de alta también para las herramientas que tienen que ver con la fiscalización respecto a lo que va a ser la campaña. Como va a ser una campaña completamente distinta a lo que estamos acostumbrados en el país, pues obviamente hay que estar muy al pendiente y porque es algo que yo no manejo comúnmente. Nunca he sido candidato a nada, nunca he participado, ni he estado registrado en el INE para ser candidato a ningún puesto de elección popular. Entonces, alguien de mi equipo de trabajo se contactó directamente en el INE, en estos teléfonos de apoyo que existen para candidatos y solicitó información para que nos pudieran apoyar respecto a los registros y la fiscalización que se tiene que llevar a cabo. Le pidieron los datos del candidato y le dijeron, oiga, pues es que no aparece en el sistema interno del INE. Le recomiendo que vaya usted a la sección del INE que le corresponde. En mi caso fue la 22, que es ahí en el municipio de Naucalpan. Me dirigí, les comenté la situación de lo que estaba sucediendo. Me dijeron que les diera oportunidad de que checaran la información porque efectivamente no aparecía en los sistemas internos del INE. Se comunicaron ellos a la sede central, en este caso en Toluca, que es la oficina central del INE en el Estado de México. Solicitaron información, se tardaron 1:10, 1:15 minutos, y me dijeron, mire, ya solicitamos a Toluca, nos dicen que no entienden porque usted no aparece en el sistema interno del INE, y lo que le recomendamos es que usted levante un acta circunstanciada que ante nosotros lo hacemos llegar a el área correspondiente del INE en Toluca y a su vez pues le recomendamos que solicite asesoría en materia electoral. Hice este trámite, busqué a 2 personas con las cuales trabajo comúnmente y les pedí que me dieran su punto de vista jurídico y ellos me señalaron que por la importancia del tema y por lo corto de los tiempos, lo que me recomendaban era presentar una carta al INE, obviamente a la presidenta Guadalupe Tadei, a su vez también para otro de, obviamente, a los consejeros, que es uno de ellos quien queda como el presidente de esta organización para la elección, y a su vez que promoviera un juicio político electoral de los derechos del ciudadano entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
toda esa situación lo hice el día viernes. Así mismo me dijeron por lo importante del tema y porque se nos hace muy raro como ya ha sido el hecho, te recomendamos que también salgas a medios de comunicación y que hagas una denuncia pública, situación que lo hice. Terminé el viernes en la madrugada de presentar estos escritos, de presentar este recurso para impugnar ante el Tribunal Electoral de la Federación. Y obviamente el fin de semana, después de haber presentado estos escritos, tuve contacto con la secretaria ejecutiva del INE, la doctora Claudia Arlete Espino, quien personalmente habló conmigo por teléfono. Le expliqué la situación, le amplié la información de qué es lo que había sucedido. Me dijo que ella me iba a canalizar para que se viera inmediatamente cuál era la problemática y cómo se podía solucionar. A su vez me contactó el coordinador de asesores de la secretaria ejecutiva, el doctor Marco Vinicio Gallardo. Él me apoyó para canalizarme con cada una de las áreas correspondientes del Instituto Nacional Electoral, y el día lunes en la tarde ya estaba yo en posibilidades de poder decir y públicamente que ya se encontraba solucionado esta cuestión de carácter administrativo, por lo cual ya podré realizar los registros en línea, obviamente para la información curricular que hace pública el INE, y también para poder yo cumplir con la obligación de lo que será la fiscalización de la campaña. ¿Por qué explico toda esta parte? Porque obviamente pues no es normal que haya existido, siendo yo el único candidato de todas las candidatas y candidatos a ministros, porque obviamente conozco a algunos candidatos y candidatas que me han dicho, oye, pues es que yo sí aparezco en el sistema interno, y todos los demás me dijeron, pues es que a mí sí me ha llegado la información sin ningún problema. Entonces, este error de carácter administrativo, pues no se le puede achacar al Instituto Nacional Electoral, pero sí a lo mejor a ciertos personajes que están en el instituto y que siguen tratando de boicotear lo que es la elección. En lo personal, no puedo asegurar, porque no tengo las herramientas, que haya sido algo en contra mía o que simple o sencillamente haya sido un error de carácter administrativo. Lo que sí puedo agradecer es pues que la autoridad electoral, en este caso el Instituto Nacional Electoral, por medio de su presidenta y la secretaria ejecutiva y el coordinador de asesores, sí me ayudaron al reclamo urgente que yo solicité para poder solucionarlo. Y la verdad es que también quiero aprovechar, Vicente, para agradecer a espacios como el tuyo, a muchos compañeros y amigos de las redes sociales, a periodistas, a medios de comunicación, por el apoyo que recibí y por las muestras de cariño. Me dejó asombrado. Si bien es cierto, hay un pequeño grupito por ahí de personas que utilizan obviamente todo esto para tratar de que sea un golpeteo y tratar de estar atacando, la realidad es que me sorprendió sobremanera la cantidad de cariño y de apoyo de la gente, y obviamente pues aclarar esa situación, porque no faltó quien saliera a decir, no, ya ni voten por él porque ya no va a aparecer. Y el problema no era ese, el problema es que yo aparezco incluso en la boleta que ya mandaron a hacer, aparezco en la lista de parte del Poder, por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo, aparezco en las listas publicadas por el Instituto Nacional Electoral, en donde estoy ya como candidato. El problema es que no aparecí en el sistema interno del INE y no hubiera tenido yo la posibilidad de poder ingresar todos los datos, y eso, aunque yo hubiera ido a campaña, porque constitucionalmente tendría que llevarse, al no cumplir con los requisitos, incluso podría hasta ganar la elección, pero como no cumplí con los requisitos, obviamente no se hubiera validado el triunfo, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué fue lo importante? Pues que el instituto, ¿no? Obviamente Nacional Electoral, dio pronta respuesta a mi solicitud, y agradecer a todas las personas que me apoyaron y hacer la aclaración, porque así como también salí a denunciarlo públicamente, también quiero hacer el reconocimiento al Instituto Nacional Electoral y a todas las personas que me apoyaron. Y sí, hay un pequeño grupo a lo mejor de personas por ahí que no les gusta el hecho que yo pueda ser ministro de la Corte, pero la gran ventaja que tenemos es que vivimos en un país en democracia, ¿no? Imagínate qué triste sería que no yo tuviera alguna cualidad para que por ahí pudiera tener enemigos y detractores. Significa que no tengo personalidad que me puedan envidiar, ni nada que ellos pudieran molestarles de mi persona. Entonces me parece que es importante también tener a ese grupo de detractores, para que por lo menos sepan que aquí estamos, no nos vamos a dejar vencer así de fácil, que yo sé que van a venir muchísimos intentos por tratar de descarrilarnos, pero que yo creo que no conocen la clase de hombre que yo soy, que me siempre he levantado de cualquier adversidad. Así es, y que además tienes muchos amigos, muchas personas que te estiman, que te quieren, que te queremos, que te estimamos, querido César. Y si me permiten, para cerrar, si les alcanza el tiempo, algo breve,
porque veo a un Héctor de Mauleón dándole vuelo a lo que publica en el periódico El Universal, de alcaldes apalabrados con el narco. Dice que el gobierno federal tiene la lista completa de 18 alcaldes allá en Morelos y de cientos alrededor del país que se han apalabrado con el narco. Leo a Héctor de Mauleón, luego me acuerdo de muchas otras cosas que ha dicho, luego me encuentro a Anabel Hernández con Alarraqui y pues me quedo en las mismas. Anabel ya anda diciendo que Claudia Sheinbaum tiene miedo. No, 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 qué locura. A ver, David, échalo. La señora Sheinbaum habla tan temerariamente de estas cosas, solo hay una manera de explicárselo. Y la manera de explicárselo es que tiene miedo. Y humanamente yo la entiendo. O sea, si yo me pongo en sus zapatos, digo, tiene miedo. Tiene miedo porque las pruebas están ahí. Tiene miedo porque lo que yo publiqué en abril del 2024, que tanto hizo enfurecerla a ella y a Andrés Manuel López Obrador, el 1 de febrero de este año, en mi libro La Historia Secreta, sí. El 1 de febrero de este año, la Casa Blanca ratifica palabra por palabra lo que yo dije en ese libro, que es decir, el gobierno de... Regreso a lo que he estado mencionando desde temprano. Una de dos. O confirma la Casa Blanca que lo que ha dicho Anabel Hernández es cierto, o confirma que Anabel Hernández es algo así como vocera no oficial de las narrativas de la Casa Blanca o del Departamento de Estado de Estados Unidos. No lo sé, Rick, no lo sé. Mi querido Pepe Reveles, tus comentarios para despedirte, por favor, maestro. Desgraciadamente hay personajes que continúan insistiendo en algo que el propio Estados Unidos dejó de lado cuando se habla de aquella investigación que supuestamente inició sobre el 2006, el último año, perdón, ya cuando era candidato presidencial, el que sería después presidente, no en ese sexenio, pero porque le robaron la elección, pero después Andrés Manuel López Obrador decía que su campaña había recibido dineros mal habidos, dineros del narco. Y esa investigación que empezó en Estados Unidos fue dejada por Estados Unidos. Ya no se prosiguió porque pensaron ellos mismos no tanto que iban a afectar al vecino país, a México, sino que no iban a poder demostrarlo y prefirieron olvidarse de la investigación. Pero esa investigación, tanto Anabel como Tim Golden, como Inside Crime, prosiguieron sosteniéndola como si hubiera sucedido. Una cosa es investigar y decir que tuvieron, se da el caso de que entrevistaron a Nico, al hombre que siempre acompañaba a Andrés Manuel López Obrador en las giras para ver si había habido tal cosa, y él lo negó, a la propia Anabel se lo negó, está en su libro, de tal manera que es algo así como, a mí me dijeron que no, pero yo insisto en que sí, ¿no? Entonces, con una actitud de esa naturaleza se pierde mucho la objetividad. Y se pierde también cuando para hacer cualquier afirmación se mencionan testigos anónimos. Se da el lujo de Anabel de publicar testigo número 1 anónimo, testigo 2 anónimo, testigo 2 y menciona casi una docena. De tal manera que todas las, con base en el presunto anonimato, está haciendo declaraciones que no puede documentar, vamos a decirlo de esa manera, porque dice que se lo dijeron, pero no quisieron decir su nombre. Entonces, creo que seguir insistiendo a estas alturas ya parece una campaña, ya parece más ganas de incomodar al gobierno, bueno, a la actual presidenta Claudia Sheinbaum, la menciona casi de
de salida diciendo, y también Claudia estaba ahí, ¿no? Y es toda la mención que hace de la actual presidenta de la República. Entonces, creo que estar en esta posición es una terquedad que no lleva a la objetividad, más bien lleva exactamente a lo contrario, a querer construir una historia con declaraciones anónimas que no tienen fundamento en documentos oficiales que podría ser, ¿no? De un juicio, por ejemplo, en el juicio fulano de tal dijo tal cosa, ¿no? Eso no está ocurriendo y me parece que va a ser una campaña en vez de una revelación periodística. Entonces, pues yo creo que no nos queda más que pues esperar a que solitos se autorrectifiquen. Respecto a lo primero que decías de los municipios que se han entregado o que se han afiliado o que se han encontrado y han tenido acuerdos con el narco, pues no es una cosa nueva. Ya Edgardo Buscalia lo decía, lo empezó a decir hace 12, 15 años, diciendo que la mitad de la República Mexicana estaba feudalizada. Feudalizada, que quiere decir que estaba dominada por señores, como señores feudales, que son finalmente patrones y luego líderes locales del narco, que tienen alianza con los municipios. Algo que reconoció también la doctora Olga Sánchez Cordero cuando era secretaria de Gobernación, diciendo que el principal problema de México y la corrupción se daba en los municipios, en donde es muy fácil que los grupos criminales, lo mismo los que se dedican al narco, los que se dedican a la extorsión, al cobro de piso, etcétera, lo hacen más fácilmente en los municipios porque la debilidad es tal de las policías que ellos se dan el lujo de poner a los jefes de seguridad en cada lugar y hasta pagan la nómina de los policías cuando se trata de municipios que tienen 15, 18 elementos nada más, ¿no? Luego el segundo paso es que exigen a los municipios que les den la obra pública porque el narco tiene maquinaria, tiene capacidad de construir escuelas, hospitales, lo que sea necesario, y que se los den por adjudicación directa, ni siquiera por concurso. Y finalmente, su tercer paso en avance, y eso lo reconoció en su momento como presidente Andrés Manuel López Obrador, es que ya se dan el lujo de escoger quién puede ser candidato y quién no puede ser candidato. O sea, ya se metieron hasta las elecciones. Y vetando esta posibilidad de algunos de estos aspirantes con agresiones y finalmente hasta con el asesinato. Entonces, no es algo que nosotros ignoremos y que sea nuevo, que ha estado sucediendo en el país y que desgraciadamente es lo que se llama vacíos de poder y que no se solucionan de momento con una renovación nada más de las policías o con la sustitución de estos elementos de seguridad municipal con una policía que esté dominada por los gobiernos estatales o por la federación. Entonces, la problemática está ahí y cuesta años revertirla y cuesta también pues el sacrificio de algunos de los mandantes que no son mandantes, que son elegidos en las urnas, no son los que mandan en estos lugares que ya llama a buscar elevación de poder, ¿no? Sino gente diferente, apegada a los cacicazgos locales de toda la vida, que están ahí desde hace décadas. Así es, el maestro Pepe Reveles todavía dando la batalla sin entrarle a las redes sociales,
pero publicando libros como su más reciente libro, Necropolítica y Narcogobierno, de Pepe Reveles, Premio Nacional de Periodismo, al que admiramos y respetamos y le agradecemos que nos acompañe. Querido Paco, tus comentarios, tus opiniones para cerrar y obviamente la invitación también para que te apoyen en esta audiencia diferente e inteligente de Sin Censura. Vicente, como son dos personajes de los que ya he hablado, voy a decir, mira, voy a ser bien breve. De Mauleón, acaba de descubrir el hilo negro o el agua hervida. Tiene razón Pepe, y creo que cada uno de nosotros lo ha documentado. Lo importante no es solo que lo documente, sino que dé los nombres. Si él vio las listas, que nos diga qué alcaldes están involucrados en narcotráfico. Pepe y yo, otros, cuando hemos dicho tal municipio es un narcomunicipio, presidente municipal tiene relaciones con estos grupos del crimen organizado, pero acaba de descubrir el hilo negro. El caso de Anabel, pues lo mismo, son dos engatusadores que venden. ¿Por qué? Pues porque escriben para la derecha, dos engatusadores de la derecha. Pero en el caso de Anabel, yo digo, mira, el monstruo está enloquecido, y necesita algo para decir que todo lo que ha dicho es verdad. Bueno, pues está bien, pero que nos presente documentos. Así que, Vicente, yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Pepe, un abrazote. César, qué gusto que ya esté todo arreglado. También un abrazote, Vicente, y nos vemos mañana. Un abrazote para ti. Nos vemos mañana, como siempre. No se le olvide buscar los dos más recientes libros del maestro Paco Cruz, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte. Con esto se me vino a la mente aquello que propuso Jorge Romero, ¿no? Un balazo en la pata, cadena perpetua a los políticos ligados al narco, ¿no? A los que abusen del poder, cadena perpetua a los servidores públicos que se vinculen con el narco, dijo Jorge Romero con Azucena Oresti. Pero bueno, ahí lo dejo. Mi querido César, ¿con qué te vas a retirar? El cinismo de los políticos, y en específico de este político del PAN, es grande, mi querido Vicente. Mira, me gustaría señalar, yo no sé qué le haya pasado a Anabel Hernández, lo que sí me queda claro es, si tú haces acusaciones, tú tienes que probarlo. Lamentablemente ella no ha probado ninguna de las acusaciones, primera y segunda. Ella explica narrativas, y esas narrativas me parece que llevan un guión. ¿Quién es quien le da ese guión como para poder salir a decir, se los dije? ¿Por qué? Porque incluso es lo que yo hacía el señalamiento. A mí me podrán decir lo que quieran, podrán hacer los señalamientos que quieran, pero este gobierno que tiene 4 meses, mi querido Vicente, mi querido Paco, mi querido Pepe, que ha dado los mejores resultados en los últimos tal vez 30 años en lucha contra el crimen organizado, en cuanto a decomisos, en cuanto a detenciones, en cuanto a desarticulación de grupos de poder ligados al crimen organizado, me parece que decir que supuestamente está involucrado con los grupos criminales es no solo una ofensa, sino que aparte es una mentira impresionante. ¿Por qué? Porque no hubieras trasladado entonces a estos 29 cabecillas del crimen organizado para que el día de mañana pudieran ser utilizados como testigos protegidos, que incluso pueden mentir lo que sea y no pasaría absolutamente nada. Y pues simple y sencillamente me parece que fue un mensaje de decir, no tenemos nada que esconder, nosotros tenemos las manos limpias, nosotros seguiremos trabajando y realizando el trabajo. ¿Qué es lo único positivo que hemos visto? Que gracias al gran trabajo que ha realizado el Gabinete de Seguridad, el nivel de popularidad de la presidenta está por los cielos. ¿Por qué? Porque incluso aquellas personas que no votaron a favor de ella reconocen el esfuerzo que se ha hecho en esta administración, y eso me parece lo importante. Vicente, me despido, les agradezco mucho, como siempre, el espacio, les doy un abrazo grande a Paco, a Pepe, saben el cariño y admiración que les tengo, y agradecido, como siempre, por el espacio. Así es, mi querido César, @CésarGutiPri en Twitter, bueno, en lo que hoy es X, y ya lo sabe, la columna en La Silla Rota todos los martes, y el jueves su videocolumna en Campo Marte. Mi querido César, te mando un abrazo. Paco, Pepe, estamos al pendiente. Muchas gracias. Que pasen excelente tarde. Maestros. Cuídense mucho. Gracias, el querido Pepe Reveles, el querido Paco Cruz, el
querido César Gutiérrez Priego, y vamos con otro amigo hasta Hidalgo.